Bueno, vamos a empezar esta mañana. Vamos a empezar con la enseñanza del día de hoy, y lo que estamos haciendo es que estamos llevando una secuencia de cada 15 días y hasta ahorita hemos estado poniendo las bases, hemos estado poniendo los cimientos para poder edificarnos espiritualmente y poder conocer más de Jesús, poder saber más de lo que a Él le interesa, qué es lo que le desagrada, también el conocernos a nosotros. Nosotros siempre comentamos que tenemos un instructivo, o sea, fuimos creados y como toda cosa creada le ponen un instructivo, y nosotros tenemos un instructivo que es su palabra, que es la Biblia, que son los 66 libros de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Ahí podemos aprender cómo estamos creados, cómo estamos conformados. Ahí desde el Génesis, el Padre nos habla del Hijo. Obviamente en el Nuevo Testamento, pues dice que el Verbo fue hecho carne y Él estuvo aquí con nosotros y Él vino a cumplir un mandato y una orden del Padre. Y pues vino a hacer milagros, vino a sanar personas, pero vino a morir en la cruz, vino a Él darse voluntariamente, a ofrecerse como ya el único y último sacrificio que era para el derramamiento de su sangre, para el perdón de nuestros pecados. Él se llevó con nosotros Él se llevó con Él de nosotros todos nuestros pecados y todas nuestras enfermedades, y es como Él venció en la cruz y nos deja una muestra de cómo debemos seguirlo, cuáles son los pasos que Él ha dado. Él nos deja las huellas de sus pisadas para que nosotros vayamos caminando y vayamos creciendo espiritualmente. Y hemos estado aprendiendo sobre eso, y voy a hacer una introducción de lo que hemos estado viendo, que no me acuerdo hace qué domingo fue, no sé si fue hace 4 domingos o 5 domingos, en donde les compartía que Jesús vino, el Verbo se fue hecho carne y vino a cumplir la ley y a perfeccionarla. Vimos que en el Antiguo Testamento estaba el cumplir la ley ceremonial, la ley ritual, y también había una ley moral que Dios dejó establecida. Pero en esa ley ceremonial solamente era evaluado o enjuiciado lo externo. La ley solamente cabía en las cosas externas. Si hacías bien la ceremonia que hacían los sacerdotes, pues estabas dentro de la ley, pero aún así decía Jesús que era muy complicado, era casi imposible cumplir la ley. Y Jesús vino a eso, a cumplir la ley. Y la ley solamente estaba en el ámbito externo de las personas. Pero Jesús viene a cumplir la ley y a perfeccionarla. Y entonces Jesús, a partir de que Él muere y resucita y está a la diestra del Padre, Jesús viene a perfeccionarnos internamente. Él viene a habitar en nuestro corazón y Él viene a transformar nuestros corazones. Es lo que estuvimos viendo, en donde la ley no transformaba corazón. El pueblo de Israel era de dura cerviz y de corazón vagabundo, de corazón orgulloso. Nunca fue cambiado su corazón, por más maravillas que veía que el Padre les hacía durante el desierto, cuando tomaron la tierra prometida, cuando vencieron a los reyes, con esas batallas. Dios estaba con ellos, veían la mano de Dios, y aún así su corazón no era transformado. Cayeron en idolatría, y antes de que viniera Jesús duraron aproximadamente como 400 años, 500 años sin escuchar ninguna palabra del Padre, hasta que viene Jesús. Y después de que vimos cómo Jesús viene a morar en nuestro corazón y viene a vencer el mal dentro de nuestro corazón, vimos también de cómo fuimos formados, que vimos en Salmo 51:5, en donde dice que en maldad he sido formado,
habla sobre la naturaleza pecaminosa, que desde el vientre de mi madre yo ya estaba en mal. Entonces, es donde nacimos ya, desde que somos concebidos, ya traemos el que le llamamos el pecado natural o el pecado de origen, el pecado de Adán y Eva, la semilla que sembró el enemigo dentro de nosotros y ese mal con el cual ya nacemos, que ya estamos contaminados, y a eso viene a transformar Jesús desde adentro. Y luego también vimos Salmos 7:14 y Santiago del 1 del 13 al 15, donde dice que el pecado se concibió, se preñó y dio a luz. Les comenté cómo empieza el pecado y dice que se concibió y veíamos esa parte en donde el pecado empieza desde un pensamiento, o sea, uno no va a llegar a cometer un pecado de la nada, sino empieza de un pensamiento. Dice que en el corazón tenemos los malos pensamientos y dice que no lo que entra por la boca contamina al hombre o contamina el cuerpo, sino lo que sale de la boca contamina al hombre. Y veíamos que de la boca habla lo que hay en el corazón. Y veíamos esta dualidad de que cuando Jesús viene a habitar en nuestro corazón, hay un hombre nuevo. Es esa parte de Jesús que es santa, que es sin pecado y que viene a combatir a nuestro hombre viejo, a lo que nosotros somos, como ya nacemos, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza humana. Entonces tenemos un hombre nuevo y un hombre viejo, así lo define la palabra de Dios, y dice que el corazón es un cofre de tesoros. Nuestro corazón es un tesoro. Y dice, si el hombre bueno habla cosas buenas, de su tesoro habla, o sea, de los recursos que tiene ese corazón del hombre bueno. Pero si usas cosas malas del hombre viejo, de sus tesoros habla. Entonces nuestro corazón es, imagínense un cofre enorme de tesoros, pero imagínenselo con niveles hacia abajo que aún no conocemos. Abrimos el cofre y dice en Jeremías, dice, el corazón es engañoso, ¿quién lo conocerá? O sea, nos está diciendo la palabra que nosotros no conocemos qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién sí lo conoce? Es Jesús. ¿Por qué nos reunimos a leer la palabra? ¿Por qué nos reunimos a alabar a Dios? ¿Por qué queremos saber más de Jesús? ¿Por qué también la gente no quiere saber de Jesús? ¿Por qué la gente no quiere acercarse un domingo? ¿Por qué la gente se siente raro como cuando te despides de ellos y le dices que Dios te bendiga? Hasta hay gente que lo siente raro. Hay gente que siente muy bonito, o sea, hay gente que lo hace reaccionar cuando le dices que Dios te bendiga, hasta la gente voltea y dice, ah, gracias, o sea, siente una paz en su corazón. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad, tenemos esa dualidad, necesitamos alimentar al hombre nuevo o lo que hacemos normalmente, alimentamos al hombre viejo, que es la carne, la naturaleza humana, la naturaleza pecaminosa. Eso es lo que vimos. Y luego estábamos viendo el domingo de hace 15 días, les decía que, bueno, les enseñé que cómo inicia el pecado. Inicia desde un pensamiento, es en el nivel de la mente. Si uno va en el momento adecuado y va a los pies de Jesús y le dice, Señor, tengo este pensamiento. Yo pensé que ya no había esto dentro de mí. Vamos a hablar de una envidia, de un coraje ante a una persona, a un prójimo. No, Señor, yo pensé que yo ya amaba a todos, que yo era buena persona y que era muy santo y no pensé que este comentario me fuera a ofender. ¿Por qué siento enojo? Si en ese momento vamos con Dios a los pies de Cristo en nuestro cuarto de oración, decimos, Señor, te lo entrego, perdóname. No quiero tener nada en contra de esta persona. Ese comentario que hizo, yo lo perdono, no lo voy a tomar en cuenta. Y no se lo tomes en cuenta, Señor. En ese momento, ahí queda. Y es lo que su palabra nos enseña. Miren esto, somos imperfectos. Dios nos conoce como somos. Tenemos una naturaleza pecaminosa. El ser santos, cuando dice que ya somos santos en esa parte que tenemos de Jesús en nuestro corazón, porque Él es santo.
pero hay una parte de nuestro hombre viejo que no es santo. Entonces necesitamos recurrir de la sangre de Jesús para que nos perdone esos pecados. Dice su palabra que al que más se le perdona, más ama. Entonces, Dios nos da la oportunidad de ir a sus pies y pedirle perdón por todas las cosas que Dios nos está enseñando, o muchas veces hasta el pecado que llegamos a hacer exteriormente. Cuando dice, se concibió, se preñó y dio a luz maldad, cuando ya se realiza el pecado. Tenemos que ir a pedir perdón. Ese es el recurso que nosotros tenemos como seguidores de Cristo. No quedarnos con eso. Dice que no se ponga el sol con tu enojo, ¿no? Sino que antes de que acabe el día vayamos con Dios y le expongamos todo lo que es nuestro día, lo bueno y lo malo, ponérselo en sus pies. Y si cometimos, si fallamos, si nos caímos, Él está ahí con la mano estirándola para levantarnos, pidiéndole perdón. Entonces, Dios sabe que vamos a fallar, pero no quiere decir que tenemos permiso para fallar. O sea, somos débiles y en esa debilidad Dios nos fortalece. Es como nosotros poco a poco vamos experimentando y vamos aprendiendo cómo es el poder de la sangre de Jesús. Dios dice que aborrece al pecado, pero no dice que aborrece al pecador. O sea, es que tú vayas y entregues eso malo que hiciste o esa debilidad que tuviste, esas pasiones que se tienen, es entregárselas a Dios. Y la sangre de Jesús nos va a cubrir y Jesús va a interceder por nosotros y nos va a dar la entrada a la presencia del Padre. Esa es la parte que así inicia el pecado. Y les comentaba que hay una guerra en nuestra mente. O sea, realmente la guerra del cristiano hoy en día, del seguidor de Cristo hoy en día, nuestra guerra es en la mente, es a nivel del corazón. Les hablaba que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. En el ámbito del alma es donde están todas nuestras pasiones, es donde está esa naturaleza pecaminosa, es donde está la imaginación, donde están nuestros pensamientos. Les explicaba que Jesús, cuando Él murió, antes de morir dijo, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. El espíritu se fue a la presencia del Padre. Su cuerpo fue guardado en un sepulcro. ¿Y su alma dónde fue? Su alma fue a pagar al infierno. Porque Dios es justo y entonces alguien tiene que pagar por el mal. Y en este caso fue Jesús, que voluntariamente Él se prestó y Él fue en su alma a pagar 3 días y 3 noches. Entonces, así nosotros, nuestra guerra, ¿dónde está? Nuestra guerra está en el alma, nuestra guerra está en la mente. Y si hablamos de guerra, les decía yo que pues, toda guerra necesita un soldado. Y como soldados, también hay jerarquías en soldados, pero pues todos empezamos como soldado raso, creo que le llaman así. Miren, en 2 de Timoteo 2, 2 de Timoteo 2, perdón, sí. Segunda de Timoteo 2, vamos a leer desde el 1. Segunda de Timoteo 2, desde el 1 al 4. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, aquí está hablando Pablo, le está hablando a Timoteo, que era como su hijo espiritual, Timoteo. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios, pues vamos a hablar en los negocios del mundo,
Dice, a fin de agradar en aquel que lo tomó por soldado. Quiere decir que somos soldados de su ejército. Si ya tenemos a Jesús en nuestro corazón, quiere decir que ya aceptamos ese papel, ya aceptamos esa representación. Vemos en el Antiguo Testamento guerras y guerras y guerras y cómo la mano fuerte de Dios sacaba adelante al pueblo de Israel y hacía maravillas y decía, la guerra no es tuya, la guerra es mía, la guerra es de Dios. Yo, Jehová, con mano fuerte te sacaré. Entonces, eso es lo que venimos haciendo. Y vean en Segunda de Crónicas 20:15, vamos a ver también Éxodo 15 y Éxodo 14, pero vamos a Segunda de Crónicas 20:15. Segunda de Crónicas 20:15. Y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y también en Éxodo 14:14, nos da otro ejemplo. Éxodo 14:14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Está hablando de guerra, está hablando de ser soldados, pero está hablando que esa guerra es de Dios. Él ya triunfó en ello. Solamente, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? Pararnos en la línea, el tener ese dominio propio con las circunstancias y esa guerra interna que hay en nuestra mente, Él la va a ganar. Por eso es que Jesús viene a habitar en nuestros corazones. Y en Éxodo también 15:3 dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. ¿Cómo vamos a vencer esto? Dice Jesús, todo lo que le pidas al Padre en mi nombre os será dado. ¿Cómo se vence esta parte? Usando el nombre de Dios, usando el nombre de Jesús. Esa es la parte importante que nosotros debemos estar practicando. Y esto lo podemos conectar con Efesios. Si nos vamos a Efesios 6:12, dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomar la armadura de Dios, y bueno, ahí habla sobre la armadura de Dios, cómo debemos vestirnos. Pero aquí quiero tomar en donde dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Entonces, si necesitas soldados y vamos a ir a la guerra y dice que no es contra carne y sangre, ¿contra quién es la lucha? Nosotros tenemos 3 tipos de enemigos. La Biblia nos habla, varias veces yo les he comentado que no contemplemos al enemigo como el vecino, como la suegra, como el jefe del trabajo, no. Porque Jesús vino y dijo que ames a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Entonces, no habla como el prójimo como enemigo, sino la palabra de Dios habla como enemigo al mundo, que es este mundo. Recuerden que está comparado Egipto con el mundo. Dice que tenemos como enemigo al diablo, Satanás, que le llamamos normalmente el enemigo, y también tenemos un enemigo interno que le llamamos que es el hombre viejo, que es nuestra naturaleza pecaminosa, que es nuestra carne, así es como se le llama. Tenemos 3 tipos de enemigos. Entonces, si se fijan, esos 3 enemigos no tienen un cuerpo, no hay algo contra qué combatir, y yo creo
que estos tiempos son, digamos, como que deja ver muy claro cómo luchas contra algo que no tiene carne ni sangre, o sea, contra un cuerpo. Creo que en esta época de pandemia estamos resguardados y estamos aislados por un enemigo que es un virus. No lo vemos. ¿Y qué es lo que genera en nuestros corazones? ¿Qué es lo que genera en en nuestro interior? Nos genera incertidumbre, nos genera miedo. Hay personas que no creen que existe el coronavirus. Hay personas que dicen, bueno, pues si existe, pues ya me dará, ya estará de Dios, ¿no? Bueno, dice, no tentarás a Dios, no tentarás a tu Dios, ¿no? Hay que ser prudentes. Ese es un claro ejemplo de cómo tienes una lucha, cómo tienes una guerra. Todo el mundo ahorita está uniendo a científicos como soldados. Están los otros científicos que son los médicos, que están en la línea de la guerra y hay muchos que hemos tenido muchas bajas en médicos, en enfermeras, en gente que se dedica a limpieza en los hospitales, gente que sirve a los hospitales. Ha habido muchas bajas, pero es algo que no ven. Así nosotros como cristianos tenemos una lucha contra algo que no vemos, que dice que no es lucha contra carne y sangre, sino contra huestes celestiales. Y estamos hablando de estos tres enemigos y yo les enseñaba el domingo hace 15 días que en nosotros la serpiente puso una semilla en Adán, hembra, en Eva. La serpiente puso una semilla ahí, la serpiente es una imitadora del engaño, todo imita y la serpiente no puede crear nada, todo lo imita. Así como lo que nosotros estamos haciendo los domingos o cuando platicamos o predicamos de Jesús, lo que es la palabra de Dios es una semilla, son semillas que caen en buena tierra. Este principio, diablo, Satanás, lo imita y él puso una semilla en el huerto, en la mujer. Por eso dice que venimos de un pecado original y que ya nacemos en pecado. ¿Por qué? Porque tenemos esta semilla, ya nacemos con eso. Y vimos que les di el nombre de Leviatán. Les platicaba sobre Leviatán. Mucha gente no sabe sobre Leviatán. Es una parte que cuando lees en la palabra como que te la brincas porque parece ser que te está hablando de un ser que no existe, ¿no? Como le hacían los griegos en sus pláticas, en sus fábulas. Entonces, los griegos hablaban de seres muy extraños que dices, no, pues eso no existe, ¿no? Bueno, lo dejo ahí sobre la mesa si no existe. Pero Leviatán existe y les explicaba que esa guerra es en la mente y la mente es comparada en la Biblia con el mar. En el mar también, perdón, en la Biblia nos habla del mar, nos es comparado con problemas cuando la situación está complicada. Habla de sus olas orgullosas. Pues ¿dónde está nuestro orgullo? ¿Dónde está la ciudad del orgullo? Está en nuestro corazón. Hay algo que vencer. Jesús viene a vencer algo y viene a derrotar esa ciudad del orgullo, esa ciudad amurallada que tenemos dentro de nuestro corazón, esa semilla que está, el origen de todo pecado en nosotros está en nuestro corazón. Y a eso Jesús viene a vencer. Necesita soldados, necesita que nosotros solamente nos presentemos, que le digamos, Jesús, sí, toma esta situación de mi vida, te doy todo el poder, toda la autoridad para que tengas tu gobierno sobre de esta situación. Que mi voluntad se sujete a tu voluntad, Señor Jesús. Eso es lo que debemos de hacer como soldados. Debemos ser valientes para eso. Debemos de ser valientes para hacernos a nosotros, para reconocer que no tenemos la capacidad de resolver ciertos problemas. Hay muchas veces que Dios te mete en situaciones en donde deja que tú actúes en base a tus dones, a tus conocimientos, a tus habilidades. Hay veces que tú tienes que actuar y son cosas que se resuelven con la ayuda de Dios, pero hay veces que
entra la desesperación y dices, esto no lo puedo, esto no hallo cómo salir de esto. Viene Jesús, tú le dices, Señor, que mi voluntad se sujete a la tuya. Yo no sé cómo hacerle, Señor. Me declaro incompetente con esta situación y quiero que gobierne tu autoridad, que gobierne tu paz, ¿no? Quiero que en mi hogar seas tú quien gobierne y no sea mi orgullo el que gobierne, ¿no? Muchas veces en nuestros ámbitos, en nuestros círculos más cercanos, nuestros círculos más cerrados, nosotros tratamos de ser territoriales y tratamos de tomar el control y el dominio de las relaciones. Debemos de ponerlo a dominio y el control de Dios, nuestros negocios, nuestro hogar, nuestro matrimonio, la relación de padres e hijos. Él debe de tomar esa relación. Esa es la parte de ser valiente y decir, Señor, reconozco que yo no puedo. Y veíamos en el tema de Leviatán, está en Salmos 104. Salmo 104 habla que Dios hizo todo. Dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Aquí estamos hablando del enemigo y de sus huestes celestiales, de todo el séquito que viene con el enemigo, pero está hablando desde adentro, desde el mar. Entonces dice en el versículo 26, 104, 26, allí andan las naves, allí Leviatán que hiciste para que jugase en él, para que se rodeara y señoree en el mar. ¿Dónde es? En nuestra mente, en nuestro corazón. ¿Recuerdan quién es el príncipe de este mundo? ¿Se acuerdan en Job cuando dice que los hijos de Dios fueron a ver al Padre? Y ahí estaba Lucifer, el ángel caído, y que le dice, ¿de dónde vienes? Yo en mis palabras diría, pues vengo de dar un rol aquí por mis dominios, ¿no? Vengo a dar una vuelta aquí por la tierra. ¿Quién es? Es el príncipe de este mundo. ¿Recuerdan a Faraón con Egipto? Es una figura del dragón. Tiene estaturas, el diablo, Satanás, serpiente, dragón. Hay estaturas, hay niveles. Entonces dice, allí andan las naves, allí Leviatán que hiciste para que jugase en él. Y les platicaba qué quiere decir, cómo se traduce la palabra Leviatán. Y dice que es animal engalanado. Puede ser como un animal con plumas o escamas engalanado, o sea, poderoso. Dice, animal engalanado, serpiente, monstruo marino. No sé, me gustaría, bueno, no. Creo yo que en la versión King James, en la versión en inglés, viene la palabra, en lugar de monstruo marino, creo que dice dragón. Déjenme checarlo aquí, porque sí sería importante. Sí sería importante. Ay, no me acuerdo dónde, pero para que. Como bestia. También viene como bestia, pero en la King James creo que dice que viene como dragón, en donde habla ahí cuando, creo que es otro salmo, ahorita me voy a encontrar con ese salmo y se los comparto. Dice, constelación del dragón. Así es lo que quiere decir Leviatán, animal engalanado, serpiente, monstruo marino, constelación del dragón. Esta semilla, esto fue puesto en Génesis 3:1. Vámonos al principio. Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más
que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es una creación de Dios, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Se dan cuenta? Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aquí agregó algo la mujer que dijo, ni le tocaréis. Dios nunca le dijo, no lo tocarás. Entonces, después viene una secuencia de cómo la serpiente empieza a realizar todo su trabajo de engaño. Nosotros, en lo espiritual, la palabra de Dios, para que caiga la semilla, ¿por dónde entra la semilla de Dios? ¿Cómo es que nosotros recibimos las semillas de Dios? Es su palabra. ¿Y cuándo la recibimos? Cuando la escuchamos. Y entonces dice la parábola del sembrador, que la semilla cae en el camino, en pedregoso, en espinos, y cuando cae en buena tierra. Habla de la semilla. Bueno, ¿cómo puso esta semilla la serpiente? ¿Qué es lo que hizo la serpiente con la mujer? Le habló al oído. La palabra serpiente que está aquí en Génesis 3:1 es la palabra en hebreo Nahash. Y esta palabra en hebreo Nahash quiere decir serpiente por su siseo, áspid, culebra, serpiente, víbora. Viene de la raíz de sisear, ese sisear. De ahí viene esa raíz para serpiente. ¿Y saben qué quiere decir sisear? La traducción es susurrar un conjuro mágico. ¿Qué fue lo que hizo la serpiente cuando le habló a la mujer? Dice pronosticar, adivinar, agorero, agüero, hechicero, sortílego o sortilegio. Entonces, ¿qué es el sortílego? ¿Qué es la persona que practica el sortilegio? Dice que es la práctica de la adivinación de hechos futuros. Y hay varias formas a través de rituales mágicos. No sé si les suena cuando alguien quiere saber del futuro, que hablan sobre la lectura de la mano, lectura de cartas, lectura de no sé qué tantas cosas para saber sobre el futuro. Esto está prohibido por Dios. Entonces, esa es la parte de la serpiente, de su siseo. Dice que es susurrar un conjuro mágico. ¿Qué hizo la serpiente al oído de la mujer? Habló, le susurró. O sea, habló en su oído, depositó esa semilla. De ahí es donde viene toda esta maldad con la que nosotros nacemos, donde viene esta naturaleza pecaminosa, donde dice que es la naturaleza humana, ¿no? Y lo vemos en el ser humano, lo vemos desde los niños chiquitos de 2, 3 años, ¿no? Desde ahí cuando están jugando con su juguete y llega otro niño y no es muy amable decir, sí, te presto todos mis juguetes, comparto contigo. No, empieza una guerra y empieza a decir, no, este es mi dominio, estos son mis juguetes, este es mi territorio y aquí se hace lo que yo digo. Hasta mis papás me obedecen. Un niño de 2 años, ¿no? Ahí es donde viene esta semilla, donde viene esta naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos. Entonces, contamos con la serpiente externa y contamos con una serpiente interna. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, la serpiente externa es diablo, Satanás, serpiente, dragón. ¿Dónde tenemos esto? Lo tenemos en Apocalipsis. Mira, quiero enseñarles Apocalipsis 12, Apocalipsis 22, y luego vamos a ver Apocalipsis 12 también. Aquí está hablando sobre el dragón.
Apocalipsis 22. Voy a leer desde el 1. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Es cuando viene el milenio de Jesús, cuando viene en su segunda venida, cuando vence al dragón. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Vamos a ver Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. ¿Se acuerdan cuando dice que en el mar viven muchos seres grandes y pequeños, innumerables? Y dice que el dragón no lucha solo. Dice que lucha el dragón con sus ángeles. ¿De qué ángeles estamos hablando? Los ángeles caídos, todo su séquito, todas esas huestes celestiales. Por eso es que no tenemos nosotros lucha contra carne y sangre, sino tenemos una lucha contra el enemigo, que es la serpiente externa, y tenemos una serpiente interna. ¿Cómo aplica esta parte de la serpiente externa e interna? Bueno, ahorita voy a explicar un poquito más, no de una vez, yo creo que de una vez les voy a platicar cómo opera este asunto de la serpiente externa, la serpiente interna. Hemos oído y lo hemos leído en la palabra de Dios, en donde dice que no caigamos en tentación. Y habla sobre la tentación. Hay la tentación y hay la concupiscencia, que no es lo mismo. Pero la tentación viene de afuera, viene del tentador, que es el enemigo, ese es Satanás. Y la concupiscencia es esta parte, esta naturaleza pecaminosa. Entonces hay una comunicación entre los dos. Jesús decía que aguantemos en oración, que aguantemos en Cristo y que vamos a ser librados de la tentación. Recuerdan que Jesús también fue tentado, ahorita voy a tocar ese tema. Pero ¿recuerdan cuando Jesús le dice al Padre? Yo tenía en la mente este versículo, no sé si a ustedes les haya pasado, pero a mí hasta apenas esta semana me hizo sentido de esta manera. Este fin de semana lo entendí de esta manera. Yo tenía este versículo cuando decía, Señor, los dejo en este mundo y no te pido que los quites de este mundo, sino que los guardes del mundo. No sé si así lo tenían ustedes en la mente. No los quites de este mundo, más te pido que los guardes del mundo. Así yo lo tenía grabado en mi mente. Pero vamos a leerlo, miren. Es Juan 17:15. Digo, yo llevo muchos años de cristiano y así yo tenía registrado este versículo en mi mente. Voy a leer desde el 14, Juan 17:14. Dice, yo les he dado tu palabra. Aquí está hablando Jesús. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Dice Jesús al Padre. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Quién es el maligno? ¿Cuál es el mal? Que los guardes del mal. Si el enemigo les hablo yo que es el mundo, el diablo y la carne, ¿cuál es el mal? Estamos hablando que nos guarde del mal. Dice, yo les he dado tu palabra. ¿La palabra para dónde va? Esa semilla, ¿dónde encuentra refugio? En una buena tierra, en nuestro corazón. Dice, yo les he dado tu palabra. Entonces dice, guárdalos del mal, el mal externo y el mal interno.
que nos guarde de nuestro mal interno, de lo que hay dentro de nuestro corazón. Recuerden que todos estos domingos hemos estudiado el corazón. Nuestro objetivo es el corazón, es donde viene el origen de todo el pecado en nosotros. Dice, mas la boca habla lo que hay en el corazón. Todo lo que sale de la boca del corazón sale. Y habla de un hombre nuevo y un hombre viejo. Hemos hablado del corazón todo este tiempo. Entonces dice, guárdalos del mal. No dijo guárdalos del mundo, del mal. Habla del mal externo y el mal interno. Entonces, ¿cómo opera esta parte de, de la tentación y cómo opera la parte de la concupiscencia? La tentación es externa, dice que es como una parte de un cazador, cómo hace artimañas, cómo hace una trampa para que caiga la presa. Yo ya les había compartido que si nos vamos al tema de la pesca, ¿no? El pescador le pone una lombricita, ya sea viva o ya sea con colores de plástico. Hay tanta tecnología ya para los que pescan. Y le pone, vamos a hablar, una lombricita viva. Se la pone en el anzuelo. Cuando el pescador se acerca al río, ¿qué es lo que hace el pez? Inmediatamente cuando siente la sombra en el agua, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Se guarda en la roca. Se guarda entre las piedras el pez. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Qué es lo que dice su palabra? Guárdame en los huecos de la roca. ¿Quién es la roca? Es Jesús. Como seguidores de Cristo, siempre tratamos de que estemos guardados en medio de la roca, que estemos guardados en esos... ¿Cuáles huecos de la roca? ¿Cómo fue perforado Jesús en la cruz? ¿De qué huecos estamos hablando? ¿Cómo quedó la espalda de Jesús? ¿Cómo quedó su cabeza? ¿Cómo quedó su cara? Todo su cuerpo, ¿cómo quedó? Quedó destrozado. Tenía agujeros. ¿Por qué? Porque Él es la roca. Y ahí es donde nosotros, Él nos debemos de guardar. Pero, ¿qué pasa regresando a este tema del pescador con esta lombricita? Esa es la tentación. Cae el anzuelo en el agua y ahí está esta lombricita moviéndose. Pero el pez que está en la roca, su hambre, esa manera de saciar ese hueco que trae en el estómago, ¿qué hace? Sale de la roca, agarra a la lombricita y ¿qué pasó? ¡Pum! De ser pez va a ser pescado, ¿no? Así es como es la tentación y la concupiscencia. La tentación es externa, pero nuestra concupiscencia, nuestras pasiones inclinadas al mal, vamos a caer en las garras del enemigo. ¿Qué es lo que nos va a presentar el enemigo a nosotros? Igual a mí no me gustan las lombrices. Yo no como lombrices, pero tal vez me gustan otras cosas. ¿Quién sabe qué es lo que me gusta? ¿Quién sabe cuáles son mis pasiones que tengo internas? Pues el enemigo, el dragón externo. Y entre ellos se comunican y así es como él tiene conversaciones y por eso la lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes celestiales. Es contra esa lucha en la que nosotros estamos. Espero que lo esté haciendo un poco gráfico este sentido. Y chequen que Dios no es, o sea, ahorita les voy a demostrar quién es el que tienta. Dios no es el que tienta, no es el tentador, porque siempre le estamos pidiendo que nos guarde del mal, que no, o sea, no nos tienta. Una cosa es que tiente Dios, que no lo hace, y otra cosa es que permita que trabaje el tentador, que es el dragón. Miren, vamos a Santiago 1, 13 y 14. Esto que traté de hacer una imagen en la mente, chequen cómo lo dice Santiago. Santiago 1:13 dice, cuando alguno es tentado,
no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. En el 14 vean lo que dice, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De adentro eres atraído a esa carnada que te está poniendo el cazador, ese león rugiente que anda viendo qué devorar a todos. Entonces, más abajo dice lo que les decía de concebir. En el 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, así es como practica esto. Y si vamos a hablar de la tentación, vamos a ver cómo opera esto de la tentación. Vamos a Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Esto muchas veces lo hemos, bueno, cada quien lo ha leído. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Muchas veces este versículo lo usamos en donde dice, todo obra para bien y todo lo que te está pasando en este momento lo puedes aguantar. En el nombre de Jesús, tú puedes aguantar. O sea, no tenemos excusa. Y Dios en la tentación o en el mismo problema da la salida. Pero fíjense que dice aquí al principio, dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Bueno, pues me fui a ver qué es la tentación humana. Me fui a leer, a ver la palabra humana en el griego, como está escrito aquí en el original, y en el griego quiere decir anthropinos. Anthropinos. No sé si lo estoy pronunciando bien mi griego, tal vez tengo griego medio norteño, no lo sé, pero anthropinos, ¿no? ¿Y qué quiere decir humana? Quiere decir naturaleza humana. Dice, no vendrá una tentación que no sea humana, no vendrá una tentación de la cual no venga de tu naturaleza humana, de tu concupiscencia. Dice, y en la misma tentación te dará la salida. Dice Dios, la batalla no es tuya, la batalla es mía. Yo ya vencí, ¿no? Dice, te dará la salida para que puedas soportar. Bueno, entonces estamos hablando de esa parte interna, de cómo viene adentro. Y vamos a ver en Salmos 106, chequen el pueblo de Israel. Salmos 106. Salmo 106, vamos a leer versículo 14. 106, versículo 14. Miren, quiero el versículo 14, pero les voy a leer desde el 1. Pero lo que quiero es el versículo 14. Voy a leer desde el 1. Dice, aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia, para con tu pueblo, vístame con tu salvación. Aquí está hablando de todo lo bueno que es Jehová, de todo lo poderoso que ha sido, de todas las grandes maravillas que le ha enseñado al pueblo de Israel. En el 5 dice, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Y luego en el 6 que dice, pecamos nosotros como nuestros padres. Hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas.
No se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo. Se rebelaron junto a ¿dónde está hablando? ¿Se acuerdan de qué habla el mar? En la palabra de nuestra mente. Nosotros nos rebelamos a la autoridad de Dios en nuestra mente. Nuestro orgullo es el que gana la mayoría de veces de las conversaciones que tenemos internas. Dice, pero Él los lavó por amor de su nombre para hacer notorio su poder. Reprendió al mar rojo y lo secó. Ahí tenemos una promesa. ¿Se acuerdan que les platicaba de la parábola? Bueno, no era parábola, es un acontecimiento que Jesús iba dormido y estaban las olas y lo despertaban. Oye, Jesús, que perecemos. Y dice que reprendió al viento y al mar le dijo, calla, enmudece. Me voy a saltar ya al 13. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo. No escucharon la palabra de Dios y se olvidaron de todas las maravillas que le había hecho. En el 14 dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Se entregaron a un deseo desordenado. ¿De dónde vienen los deseos? De la carne, los deseos de la carne, de nuestro interior, de nuestra mente. Es nuestra concupiscencia. Dice, y tentaron a Dios en la soledad. Aquí el pueblo de Israel dice que tentó a Dios, pero ahorita les voy a enseñar quién es el que tienta, por qué el pueblo de Israel tienta. Luego vámonos, ¿se acuerdan que a Jesús lo tentaron varias veces? Vamos a Mateo 22, 18. Mateo 22, 18. Mateo 22, 18 y también vamos a leer el 35. Pero ven, en el Mateo 22, 18 dice, pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Luego en el 35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, era un fariseo de los que sabían la ley, pero bien que sabían la ley, preguntó por tentarle, diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Pero dice, preguntó por tentarle. No le preguntó porque tenía duda. Preguntó por tentarle. Aquí vemos que los fariseos le tentaron a Jesús. ¿Quién más tentó a Jesús? Mateo 4:1. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Para ser tentado por el diablo. Y luego en el versículo 7 de ahí mismo del 4 dice, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego si vamos a Primera de Tesalonicenses, ¿quién es el que tienta? Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 3:5. Esta es una carta de Pablo y dice, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Qué estaba temeroso Pablo de esto? O sea, ¿qué había? Dice, mandé a preguntarte cómo van con su fe. Dice, no hubiese que fueran tentados por el tentador. ¿Quién es el que tienta? Es el dragón, es el diablo, en sus diferentes niveles, ¿no? Entonces somos tentados por fuera, pero también por dentro. Si se acuerdan que en Corintios 1 Corintios 10, 13, hablaba sobre
sobre la tentación que sea humana, es el leviatán, el dragón interno, ¿no? Sobre la concupiscencia. ¿Cómo está este asunto de tentar a Dios? ¿Somos nosotros? ¿Tenemos ese poder como para poder tentar a Dios? ¿Quién más tentó a Jesús? Ya vimos que fue el diablo, los fariseos. ¿Quién más tentó a Dios? Perdón, a Jesús. Vamos a Mateo 16:23. Chequen en Mateo 16:23. Esta parte muchos lo han leído. Voy a leer desde el 21. Desde el 21 voy a leer. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús les insistía mucho, les repitió varias veces que esto ya estaba escrito y que esto lo iba a hacer voluntariamente. Entonces, en el 22, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, aquí es Jesús, quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿De qué está hablando? ¿Por qué le dijo Satanás Jesús a Pedro? ¿Qué había en Pedro? Podemos interpretar que tal vez Pedro estaba poseído por un espíritu de Satanás. O podemos interpretar que Pedro, su naturaleza humana era más grande y no entendía los planes del Padre. No entendía en su naturaleza humana disimulada de compasión, dice, recapacita, Señor, no hagas eso, aquí te queremos tener siempre. ¿Cuál era el deseo de Pedro? Que se quedara Jesús. Ahí, ¿qué es lo que viene? Es interrumpir con los planes perfectos de Dios. No es que estuviera poseído por Satanás, sino está hablando de esa naturaleza pecaminosa, de ese leviatán, de esas huestes de maldad que hay dentro del mar, que hay dentro de nuestra mente. Y a veces las ponemos de una forma sencilla, fácil, como de compasión para truncar los planes de Dios. Por eso le dice Jesús, quítate de delante de mí, Satanás. Se oye muy fuerte, ¿no? Y después vemos cómo Pedro fue evolucionando espiritualmente. Jesús tuvo que ir a la cruz, murió, pagó por nuestros pecados 3 días, 3 noches y fue a la diestra del Padre. Después, todos los apóstoles y todos los cristianos desde ahí a la fecha recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y si vemos a Pedro, su evolución en las cartas de Pedro, ya no es el mismo Pedro que es obstinado y que es rebelde y es el que sacó la espada y cortó la oreja de este soldado cuando Jesús le puso la oreja, dijo, guarda la espada. Era un Pedro agresivo que le dijo, me vas ¿qué es? Cuando le dijo, ¿me vas a rechazar o qué? ¿Me vas a negar? Le dijo a Pedro, ¿me vas a negar 3 veces antes de que cante el gallo? No, ¿cómo crees, Señor? No, ni en sueños tú estás mal. No sé qué traes en la cabeza, esto de que ya vas a la cruz te está cambiando te está nublando tu vista, Señor. No es cierto. Pedro le dijo así al Señor. ¿Y qué pasó con Pedro? Lo negó 3 veces y pidió perdón. Dice que hasta maldecía. ¿Maldecir qué es? Es decir, malas palabras, porque le dijeron, sí, tú andabas con ellos porque te pareces. ¿Qué decía? Su forma de caminar, su forma de hablar. Cuando nosotros seguimos a Jesús, cambia nuestra naturaleza, vamos cambiando nuestra forma de ser, vamos cambiando nuestra forma de caminar y la gente nos identifica. Pero como corría peligro su vida, él cambió su forma de hablar y empezó a hablar con groserías. Pues sí se la sabía.
También nosotros no sabemos muchas, pero ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de agarrarnos del Cristo, de este hombre nuevo, de este cofre de tesoros. ¿De dónde tomamos? Hay que tomar de Jesús, del hombre nuevo. Pedro cambió su forma de hablar y dijo, pues lo voy a decir, dijo groserías, como para tratar de hacer empatía con ellos y ver que no, yo no soy de ellos. Miren, yo, para que no me tachen de seguidor de Cristo, empiezo a hacer pecados y empiezo a hablar de una forma diferente y empiezo, es más, si veo a un perro a un lado, le doy patadas para que vean que no soy nada misericordioso. Eso no viene en nosotros, no viene de Jesús. Y en las cartas de Pedro vemos cómo Pedro fue cambiando, ¿no? Y en la parte donde dice que, ¿se acuerdan? En Salmos 104, 6, déjenme regreso, yo se los voy a leer. Ustedes quédense aquí en Mateo, quédense en Mateo 16. Yo les voy a leer el Salmo 106, porque pasa algo muy interesante aquí. Chequen esto. Salmo 106, 14. Dice, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. ¿Cuál es la parte que tienta a Dios? Es esa naturaleza pecaminosa, es ese leviatán, son esas voces que salen. Vean lo que hizo Pedro en el versículo 22. Dice, entonces Pedro, dice, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, ubican como dice acá, y tentaron a Dios en la soledad. ¿Qué es lo que hizo Pedro? Jaló a Jesús y aquí en lo privado, entre tú y yo, mira, Señor, piénsalo bien. ¿Qué hizo? Tentó a Jesús en lo aquí, en lo apartado. Y es lo que nosotros hacemos, pero no somos nosotros, es nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es la parte que quiero compartirles, que a veces como seguidores de Cristo, a veces vamos avanzando muy bien, a veces vamos perfecto en su camino, y hay momentos que estamos en la montaña y nos sentimos de un poder espiritual y decimos, Señor, si tú eres conmigo, ¿quién contra mí? Nada va a ser motivo en que yo deje de alabarte y adorarte. Pero ¿qué pasa cuando llega el primer valle? ¿Qué pasa cuando llega la primera noche espiritual? Empieza a salir ese corazón duro, todo eso que traemos en nuestro corazón y empezamos a renegar en contra de Dios y nos sentimos súper mal. Y entonces a veces pensamos, decimos, es que yo no sirvo para esto, es que yo no estoy diseñado para seguir a Jesús. Vuelvo a caer y vuelvo a caer y vuelvo a caer. Pero es nuestra naturaleza pecaminosa, es la oportunidad que tenemos para alabar a Dios en las noches espirituales, cuando tenemos la oportunidad de agradecerle a Dios por todo. Y es decirle, Señor, perdóname porque me quejé, perdóname porque dudé de ti, perdóname porque te di la espalda, perdóname porque te rechacé, perdóname porque te negué 3 veces. Y es la oportunidad que tenemos de decirle, Señor, ayúdame con esta naturaleza del hombre viejo. Ven tú y toma el gobierno y toma el control de todo mi ser. Ven tú y calla al mar. Dile que enmudezca, detén estas voces, tú ya venciste, te entrego todos los huecos y todo lo que hay en mi corazón. Que sea tú quien gobiernes, Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces, si nosotros, como seguidores de Cristo, entendemos este principio, cuando andemos, como dice por ahí, que andamos con la capa caída, que andamos medios tristes, que no sale ni un chiflidito de nuestra boca, ¿qué debemos de tomar? Debemos de reconocer que eso viene de adentro. No es, miren, otro principio, otro secreto en esto. Cuando Jesús dijo que tus enemigos no es el prójimo, si nosotros entendemos que cuando nosotros ofendemos a Dios y tenemos una actitud en contra de Dios, ya sabemos que viene de la naturaleza pecaminosa, no viene del hombre nuevo. Y nuestra oportunidad es ir y arrodillarnos y arrepentirnos.
Cuando una persona nos ofende o nos hace algo, o habla mal de nosotros, o nos decepciona, lo que nos dice Jesús es que entendamos que es su naturaleza, así como nosotros nuestra naturaleza. Y si nosotros entendemos eso, no lo vamos a tomar personal, porque le ganó a esa persona, le ganó su ira, le ganó su inexperiencia, le ganó los tesoros del hombre malo. No es contra nosotros, es algo con el que él está batallando. Y lo que Dios nos pide es misericordia para nuestro prójimo. Esa es la parte que nosotros debemos entender. No es para nosotros. Dios no se lo toma personal. Deja que termine. No, ya va a terminar. Dios no se lo toma personal. Entonces, nosotros, este principio debemos aprenderlo. ¿Por qué Jesús dijo, oíste que tendrás en contra de tus enemigos? Mas ahora yo te digo, que ores por él, que lo bendigas. ¿Qué parte debes de orar por él y qué parte debes de bendecirlo? Pedirle a Dios que le ayude con ese corazón viejo, con ese hombre viejo, con esa naturaleza, con esas luchas que él tiene internamente. Que Dios lo bendiga, que le dé poder, que transforme su corazón. Esa es la parte que Jesús nos está pidiendo. Esa es la parte que Jesús hace con nosotros. Él está a la diestra del Padre clamando por nosotros, siendo nuestro abogado, diciéndole, Señor, Él está haciendo todo de sí. Su naturaleza, ya clamó la sangre, está cubierto con mi sangre. Yo le voy a dar poder sobre esta batalla. Yo voy a vencer por Él porque ya vencí. Esa es la... Voy a cortar aquí esta enseñanza porque hay más cosas sobre este asunto de la naturaleza humana, del hombre viejo, el hombre nuevo, Leviatán, lucha contra huestes celestiales, no es contra carne y sangre. Hay muchas más cosas que traigo aquí para compartirles, pero hay que ser conscientes. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues a veces ni nos amamos a nosotros mismos, como amo a mi prójimo. ¿Cómo sé hacer eso? ¿Cómo me conozco a mí? ¿Quién soy? ¿Qué dice el instructivo de mí? Aquí está su palabra. Así estamos creados. Venimos con una semilla de maldad que Jesús viene a derrotarla. ¿Qué debemos de hacer como soldados? Debemos ser obedientes y darle toda la autoridad a Jesús, que tome el control en toda nuestra vida, en todas nuestras áreas, en todos nuestros círculos, en todo. Debemos de dejar que Jesús actúe, tomar del tesoro del hombre nuevo. Bueno, voy a parar aquí la prédica y ¿qué les parece si oramos? No sé, Jorge, si pudieras abrir tu micrófono y pudieras con la guitarra y yo estar orando, ¿crees que no se vicie el sonido? A ver, vamos a probar. Le intentamos, a ver si... ahí, yo no voy a escuchar la guitarra, pero no sé si me muevan con la mano, que me digan que sí se escucha bien o no se oye viciado. Ahí con la guitarra que se está escuchando. ¿Se oye bien? Porque no se oye bien la guitarra, ¿verdad? No se oye. Entonces, cerramos el micrófono. Muchas gracias, Jorge. Y los voy a invitar a que como grupo, como hermanos en Cristo, como seguidores en Cristo, recuerden, no importa en qué peldaño, en qué número de escalón hacia arriba estemos cada uno de nosotros. Nosotros somos una congregación, el objetivo es que nos unamos hoy, en este momento, que seamos uno en oración, en pedirle a Dios
que nos ayude a entender esta palabra, que venga esta semilla y que caiga en tierra buena, en tierra fértil, que nos ayude con nuestras pasiones, que nos ayude con este mal, con la tentación, con la concupiscencia. Ya sabemos cómo se entienden ellos. ¿Qué debemos hacer? Obedientes como soldados. Como soldados debemos ser obedientes. Padre amado, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, 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 Jesús. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz por nosotros. Señor Jesús, ven a nuestro corazón, Señor. Ven con tu sangre, Señor, y límpianos, sálvanos, Señor. Límpianos de todo pecado, Señor. Reconocemos que tú eres el Cristo, que tú eres el Señor, que tú eres el Todopoderoso, que tu nombre es sobre todo nombre, precioso Jesús. Que tú eres justo, Señor, que tú eres bueno, que no se halló en ti ningún pecado, Dios. Bendigo tu nombre, Señor, bendigo tu nombre en este día, Señor. Te pido, Señor, que vengas con tu autoridad, Señor, y tu gobierno. Que vengas, Señor, y que tú gobiernes en mi corazón y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, de los que estamos escuchando tu palabra. Que pueda dar frutos tu palabra, Señor. Que esta palabra no la roben las aves, Señor, del maligno. Que se quede, Señor, en nuestro corazón. Que tu ley se quede guardada en nuestro corazón, Señor. Que arda tu fuego, precioso Espíritu Santo, para poder defender tu palabra. Para en los momentos de tristeza, de adversidad, podamos replicar, Señor, esta alabanza y decir gracias porque tú eres bueno, porque tú eres santo, porque tú moriste en la cruz por nosotros. Tú ya venciste, precioso Jesús. Señor, te pedimos que perdones todos nuestros pecados, que perdones nuestras ofensas, precioso Jesús. Que nos perdones, Señor, que nos limpies, que nos salves, Señor, de esta carne, Señor, de esta naturaleza humana, Dios. Que tú nos salves, Señor, en esta batalla. Esta batalla es tuya, precioso Jesús. Que tú seas fuerte, Señor, en nuestra debilidad, porque nosotros somos débiles, precioso Jesús. Señor, con nuestras dudas, nuestra incertidumbre, que tú vengas, Señor, y que nada más escuchemos tu voz, precioso Jesús. Que tú nos salves, Señor, que tú nos protejas, Dios. Bendecimos tu nombre, precioso, precioso Jesús. Señor, y te pido que con esta maldad externa, Señor, también nos cubras con tu sangre, Señor, para este virus, Señor, que cada día va más fuerte, Señor, que cada día cobra más soldados, Señor. Te pedimos que como tu pueblo, Señor, obviamente, si tú lo quieres, precioso Jesús, que sea conforme a tu voluntad, Señor, que tú nos guardes, que tú nos unjas con tu aceite, que nos unjas con tu sangre, Señor, que hagas un escudo en nosotros, Señor, y que este virus no nos toque, pero que se haga conforme a tu voluntad, precioso Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, porque solamente tú tienes el poder, Señor, contra este enemigo que no lo vemos, Señor, este enemigo que nos da incertidumbre, Señor. Te pedimos que nos guardes, que nos protejas, Señor, que no nos contaminemos, Señor, de este virus, que no seamos contagiados, Señor, y que todo lo demos, Señor, gloria a ti, que todo sea para tu gloria, Señor. Señor, que esta congregación de la promesa, quien escuche este mensaje, Señor, guárdalo, protégelo, Señor. Abrázalo con tu poder, Señor. Abrázalo con tu misericordia, con tu gracia, Dios. Lávanos, límpianos, Señor. Porque tú eres bueno, porque tú eres santo, Señor. Porque tú eres justo, Señor. Porque tus juicios son justos, Señor, y te damos gracias por todo. Bendecimos tu nombre, precioso Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Así como Moisés levantó la vara y abrió el mar, Señor. Así nosotros levantamos tu nombre, Señor, y parte este mar interno, Señor, y calma las aguas, Señor. Y que seas tú el que venza, Señor. Que seas tú el que venza estas batallas, Señor. Lo único que debemos de hacer nosotros, Señor, es pararnos y levantar tu nombre, Jesús. Levantamos tu nombre, Señor, en este día. Porque tú eres santo, porque tú eres bueno, Señor.
Levantamos tu nombre, Jesús. Levantamos tu nombre, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Señor. Que venga bonanza en nuestras vidas, Señor. En nuestras familias, Señor. En nuestros negocios, Señor. Nuestros compañeros, amigos, Señor. Todos nuestros círculos, Señor. Que podamos reflejar tu gloria, Señor. Que podamos reflejar tu compasión, tu misericordia, Señor, para el prójimo, Señor. Haznos entender, Señor, que nuestro prójimo también está sufriendo, Dios. También está sufriendo una batalla interna, Señor. Haznos entender esa parte, Señor. Y que no tomemos, Señor, en nosotros una cara fea, Señor, un mal entendido, un mal comentario, Señor. Perdonamos todo, Señor. Y guárdalos, Señor. Guárdalos, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén.